Cordial saludo, mi nombre es Karen Lice Quintero Franco. Actualmente me encuentro matriculada en la materia software para ingeniería y el día de hoy voy a mostrar el desarrollo de mi práctica número uno. Mi práctica número uno consta de unos ítems. El primero es instalar MATLAB o SILAB. En mi caso yo escogí el software MATLAB. Acá podemos observar que este es el editor, es mi parte donde edito el código como tal. Él me genera el punto M. Es mi script donde yo edito el código. Acá en la ventana de comandos es como la parte de visualización del código que se me está pues ejecutando en el momento. En el workspace, el área de trabajo, se pueden observar como tal las variables que se están implementando o usando cuando el código ya se está ejecutando. Para nosotros abrir un archivo es en Open y acá les decimos Open, acá nos sale la carpeta como tal, buscamos donde tenemos los archivos. Yo acá tengo estos, yo ya los tengo abiertos, no los voy a abrir. Acá en la pestaña de editor, en Run, es el que nos va a ayudar para cuando ya tengamos nuestro código abierto, él pues ejecute. Continuando con la guía, dice que se deben realizar operaciones aritméticas. La primera es el manejo de números de enteros. En esta es que se debe asignar el valor a una variable del año del nacimiento y a otra el valor del año actual y realizar el cálculo de la edad de la persona. Entonces, para realizar el código, lo que se hace es que se solicita al usuario que ingrese la fecha de nacimiento. Entonces, lo que él ingresa, se le asigna fecha de nacimiento. De igual manera, le solicitamos que ingrese la fecha actual. Y ya teniendo las dos fechas, hacemos esta operación para saber qué edad tiene la persona. Al ejecutarlo, nos dice que ingrese la fecha de nacimiento. En este caso vamos a ingresar en 1992 y la fecha actual es 2019. Entonces nos dice que la edad de la persona es 27 años. Continuando con la parte práctica, dice que debemos mostrar el manejo de números reales. Para esto se debe asignar una variable el valor del radio de una circunferencia y calcular el área de dicho círculo. Entonces acá usamos CLC para borrar nuestra ventana de comandos. Entonces, para esta parte también le solicité al usuario que me ingrese como tal el valor del radio y acá fue importante tener en cuenta cuál era la fórmula para hallar el área del círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado. Como ya no, el usuario nos ingresa el radio, pues ahí hacemos la multiplicación. Entonces vamos a ejecutarlo. Dice que ingrese el valor del radio, vamos a darle el valor de 8 y dice que el área del círculo es 201.06. Bueno, vamos a continuar con el manejo de vectores. Dice que debemos de seleccionar un polinomio de grado 3 y asignar los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector, calcular sus raíces, derivarlo e integrarlo. Para esta parte, lo que hice fue solicitar al usuario 4 coeficientes, donde A es el que pertenece a X3, B a X2, C a X y D coeficiente. Entonces, para este caso, yo lo puse así para mostrarlo, para que me muestre en pantalla el coeficiente de la cual la persona pues ingresó. Para nosotros poder mostrar esto con texto, este es el texto, debemos hacer uso de esta variable num2 street y poner entre paréntesis pues como tal nuestra variable que se ingresó. Posteriormente hacemos uso de esta función que ya viene predefinida en MATLAB, que es la función que me permite sacar las raíces. Entonces solicito que al vector me le saque las raíces. De igual manera, ya con ya teniéndolo del polinomio, ¿cierto? Le hago uso de esta función que también está
predefinida en MATLAB, que es DIP, para que me haga la derivación del polinomio que yo tengo. Y por consiguiente el IN, que es para que me realice la integral. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ingresar A, voy a ponerle 8, a B, voy a ponerle 10, C4, D6. Bueno, entonces dice que su polígono de grado 3 es, me organiza aquí, como les decía, 8. Entonces aquí ya me muestra cómo es mi polígono, las raíces de este polígono como es grado 3 y la derivada del mismo es la que podemos observar y acá es la integral. Pues se verificó previamente con calculadora y con código, ¿ve? Y con cálculos. Continuando, dice que se debe hacer un manejo de matrices. Aquí se debe seleccionar dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realizar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, y con la matriz A calcular la traspuesta y multiplicarla por una constante. Para realizar esta matriz nos tocó predeterminar dos matrices, esta es la A y esta es la B, como pueden observar es 4×4. A continuación, pues aquí hacemos uso de las operaciones, sumamos A más B, restamos A menos B, multiplicamos A más B, y para el caso de la traspuesta, MATLAB tiene predeterminado que cuando tiene este apóstrofe es para la función traspuesta. Entonces lo que hago es usar esta función que ya está predefinida, y para una constante simplemente acá solicito que el usuario ingrese la constante como tal y pues que me realice la matriz A, porque ya dice que es con la traspuesta, me la multiplique por la constante. Vamos a ejecutarlo. Aquí podemos observar cuáles fueron las dos matrices que hice, que escogí. Posteriormente, la suma de las dos es esta, la resta, la multiplicación, la traspuesta, y me dice que debo de ingresar un número. Que debo ingresar una constante, pues para hacer la multiplicación. Le ingreso 8, entonces él ya me hace la multiplicación, y esta es la multiplicación por una constante, la matriz A. Bueno, continuando, dice que debo escoger manejo de funciones predefinidas, en donde debo escoger 3 funciones predefinidas en MATLAB para el uso de matemático y realizar un ejemplo de cada una de ellas, donde se evidencia su aplicación. Listo. En las predefinidas, yo escogí 3. La primera es la función raíz enésima de x, la segunda es coseno y la tercera la función exponencial de base de Euler. Entonces, la primera, para el desarrollo de la primera es importante recordar que n es el índice y a es el radicando. Entonces, acá el índice es n y x el radicando. ¿Listo? La función que hago uso para que me salga este valor es node_root. Esta es la función predefinida de MATLAB para realizar esta operación. En cuanto a la de coseno, la predefinida es esta, coseno. Y la exponencial es exponencial. Entonces ahorita vamos a ejecutarla. Dice que la raíz enésima de 8 a la x, entonces vamos a poner que el radicando sea 8 y que sea raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2. Para la función de coseno, dice que ingrese el valor de coseno, entonces vamos a hallar el coseno de 90. Entonces el coseno de 90 es igual a menos 0.4481. Y para la de función exponencial vamos a escoger 95 y mi respuesta es 1.811. Continuando, tenemos que se debe realizar un programa donde se capture una medida de capacitancia en farados y lo expresen en su múltiplo o múltiplo más adecuado. Como sabemos, los condensadores comerciales se expresan en sus múltiplos. Entonces, para ello hacemos uso de esta tablita,
donde podemos observar que cuando necesitamos hallar el submúltiplo debemos de multiplicar por 1000 y si fueran múltiplos debería de dividirse por 1000. Entonces, por lo anterior es que hacemos uso de esta sentencia de SID, en donde acá solicitamos el paradio que ingrese el usuario y si este valor es menor que 1, debe multiplicar por 1000 para ir buscando. Entonces él debe multiplicar por 1000 hasta que llegue, hasta que no sea menor que 1. Y de allí, entonces, de acuerdo a, a dónde quede el SID, se va a expresar en nanofaradios, microfaradios, picofaradios, mili, o pues nos va a decir que que el número es muy pequeño, es decir, que no nos existe ese condensador. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a hacer uso del que está en la guía, el ejemplo, que es 0.003. Entonces me dice que son 3 milifaradios. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces este me dice que son 250 nanofaradios. Entonces acá lo que hice fue multiplicar por 100 hasta obtener el valor que necesitaba. Continuando, dice que se debe realizar un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos del triángulo, determinando si es factible construir y el tipo de triángulo isósceles, escaleno y equilátero. Para esto es importante tener en cuenta los tipos de triángulos según sus lados. Tenemos que el equilátero es donde todos sus lados son iguales, el isósceles es donde tiene dos lados iguales y el escaleno todos sus lados son desiguales. Entonces, para hacer eso, tuvimos en cuenta esas condiciones, le solicitamos a la persona, al usuario, que ingrese nuestros tres lados. Es importante eh, que la suma de esos tres lados nos dé 180 para poder seguir avanzando, porque si no, entonces no podría construirse el triángulo. Entonces acá se hace la primera, esto no, acá se hace la primera condición para que sea triángulo isósceles, donde tiene que ser A igual a B, pero diferente a de B, o si no, A puede ser igual a B, pero diferente a de C, o B igual a C, pero diferente a de C. Para el caso de triángulo equilátero es más sencillo, tienen que ser todos iguales, A igual a B y B igual a C. Y pues el triángulo escaleno lo pongo como si no, porque si no son ninguno de estos dos triángulos, por ende es triángulo escaleno. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a hacer la prueba primero con el equilátero. Me dice que suma 180, entonces sí, vamos a hacer la prueba con, con el isósceles, donde dos de sus lados son iguales. Y vamos a hacer la prueba eh, me dice que no se puede construir un triángulo porque todos sus lados no son 180. Entonces ahora vamos a hacer la prueba eh, cuando todos sus lados son diferentes. Entonces me dice que es un triángulo escaleno. Muchas gracias, eso es todo por hoy.